recogiendo que vamos súper tarde. Venga, sí, jolín. Pues estamos recogiendo, nos vamos a un mercadillo que se ha montado en Aliaga por primera vez. Es un mercadillo de antigüedades, de artesanía. Nosotros somos de Zaragoza, tenemos la caravana desde marzo y la verdad es que no hemos parado. Bueno, que te cuente, Jonás, en todos los sitios donde hemos estado. En varias, ya ni me acuerdo. En muchos, ¿no? Sí. Dormimos los tres arriba y bueno, y aquí tenemos las cosillas. Bueno, ahí está, mira, aquí está la cocina. Aquí está la cocina con el agua, con el fuego. Tenemos una pequeña nevera. Si hace fresquete, cenamos aquí, giramos el asiento y sacamos la mesita. Tenemos armaretes por todos los sitios. La verdad es que es pequeña, pero está bien aprovechada. Era una idea que teníamos, habíamos viajado en moto, con una tienda muy pequeñita. Con Jonás, cuando él vino, pues ya siempre íbamos con la tienda de campaña y al final tomamos la decisión de, venga, ahora es el momento. Las tenemos yendo a Oporto, luego estuvimos en Alquézar, nos hemos ido a la Armella de Mar, luego fuimos a Fago. Es una forma de viajar totalmente diferente. Sí, totalmente. Esto es un mundo que cuando lo pruebas, pues te da una libertad enorme. Venga, nos vamos al mercado. ¿Vale? Jonás, ¿estás atado? ¿Estás todos? ¿Vamos? Venga. Adiós. Para Sofía la noche tiene algo especial, algo nuevo y seductor, y se divierte bailando hasta el amanecer. No hay nadie dueño de su amor. Sofía sabe que gusta a todos por igual y nunca se ha fijado en mí. Cuando me mira yo siento que mi corazón se para. ¿Qué tal, chicos? Un poco tarde llegamos. Hola, que llevamos un ratico ya, ¿eh? Nos hemos montado. Jonás, ¿tienes de las pinzas azules y negras? Mejor. Jo, qué solazo. Pues Mariajo y yo nos conocimos hace muchísimos años. Hoy vamos a hacer aquí un mercado de artesanos con una parte dedicada a los zarrios y cosas así viejas ya que tienes en casa y que no sabes qué hacer, pero le quieres dar más vida. La ventaja de pasar el verano aquí, en comparación con Zaragoza, es que por las noches puedes dormir tranquilamente sin necesidad de ventiladores ni cosas de esas. Buscando en el baúl de los recuerdos, cualquier tiempo pasado. A mí en verano me gustan muchas cosas, la verdad. Ir de viaje, ir a la playa, a la montaña. Los recuerdos son el pasado, cuando queda tanto. Bueno, pues ya está todo listo, chicos. Ya lo tenemos, ha costado lo suyo, pero bueno, la pieza más especial es esta. Es el papel del elefante que mucha gente habrá usado, cada día menos. No, pero es un rollo que yo le tengo mucho aprecio porque pertenece a toda una generación de nuestros antepasados. Ahora ya es casi imposible encontrar una pieza como esta. Este perteneció a nuestra familia, es lo único de aquí que perteneció a... que lo he conocido desde niño, y lo demás pues no, ha sido pues o regalado, o adquirido, o encontrado, hay un poco de todo, ¿no? Tómbola, tómbola, la vida es una tómbola, tómbola, de luz y de color, de luz y de color, y todos en la tómbola, ¿Qué tal? ¿Cómo va? Hola, bien, muy bien. Sí, lo estamos pasando bien, un día estupendo. Sí, la verdad me es que alegro sí. mucho. ¡Tómbola! Ahora es una época buena para hacer este tipo de actividades porque quedan mucho mejor al aire libre, y también durante todo el día hemos estado haciendo actividades de aventura con Geoventur, que pues tiro con arco, y ahora están con el rocódromo y la tirolina. Papá, ¿podría escalar? Sí, pero mucho cuidado, no te caigas, ¿eh? Vale. Ten cuidadico, cariño. Adiós. ¿Te apetece escalar? Vale. ¿Sí? Pues venga, vamos a activarnos, campeón. Ponemos el arnés, nos ponemos el casco y a disfrutar de la aventura. Bueno, pues hoy dentro de la jornada del mercado de artesanía, ¿vale? Nosotros proponemos la
lo que se llama la actividad de aventura. Nos dedicamos a hacer todo tipo de actividades de aventura en la provincia de Teruel, tanto rafting, barrancos, espeleología, y dentro de nuestras actividades pues también tenemos esto, ¿no? El montar pequeñas actividades de aventura en zonas y en lugares como este tipo de pueblo puede ser. ¿Cómo se vive el verano trabajando de esto? Bueno, cuando te gusta tu trabajo, para nosotros no es un trabajo, para nosotros es un placer y la verdad es que disfrutamos mucho, pero sí, bueno, al final se hace duro, pero bueno, cuando tu trabajo es tu pasión, pues la verdad que es una maravilla. Bueno, ahora subiendo, ¿eh? Resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel. Andamos, Jonás, andamos hacia atrás. Fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo. ¡Tope! Cuéntame qué tal ha ido. Bien, más o menos bien. ¿Qué ha sido lo más complicado? Pues las donde apoyas las manos, las que hay trampa, ahí hay estrés y miedo. Hemos cogido entre todos los que tenemos aquí, los puestos y acompañantes y demás, les hemos pedido que nos hagan una fideuá aquí para comer todos juntos. ¿La fideuá? No sé, pero huele de maravilla. Es un secreto. Es el rato que más puedes... A ver, hemos estado todo el rato hablando, pero hablamos más con lo de los puestos de al lado. Y es un momento bueno para poder convivir con todo. Me gustas mucho tú. Cuando haces este tipo de turismo, pues conoces gente, pues hoy estamos aquí sentados con un mogollón de artesanos, con amigos, te permite de alguna forma aprender a veces cosas, otras pues disfrutas de lo que ves. Tenemos una libreta donde apuntamos cada viaje. La furgoneta se llama La Cabra, ¿verdad? Y ahí le pone La Cabra y ahí apuntamos, ¿verdad? Todo. Dónde hemos ido, porque luego se te olvida un poco, ¿no? Dónde has estado, qué has hecho, qué has visitado, qué te ha gustado. Chicos, foto familia. Pues mira, yo soy Héctor, nacido aquí en Aliaga y estamos llevando la barra de las bebidas para la feria esta. No, aquí hay que aprovechar el verano, o sea, aquí no hay muchas opciones y de hecho hoy en día en el pueblo se están creando muchos puestos de trabajo y ya estamos con problemas para encontrar gente que quiera trabajar aquí del pueblo porque estamos sin paro. Entonces invito a la gente que se anime a venir a los pueblos. A mí es que me gusta mucho todo este tipo de mercadillos y eso, entonces bien. Si encima son cosas de por aquí, pues mejor. Romper un poco con la monotonía aquí en el verano en la zona. Sí, así ¿no? cambias un poco también y hacen cosas nuevas. ¿Alguna cosica que hayas visto que te haya gustado? Lo que llevo ya puesto. Desde que llegaste ya no vivo llorando, vivo cantando, vivo soñando. ¿Son de aquí de Aliaga? Sí. ¿Y qué le parecen este tipo de cositas así para el pues verano? Que tiene que promocionarse mucho más, hay que hacerlo más veces, pero en verano, que es cuando hay personal. Muy bonito, tenía que ser muchos años más que se hiciera esto. Bueno chicos, ha refrescado un poco, ¿eh? Hasta ahora ya yo creo que tocaremos a gusto. Que además está súper animado, ha venido un montón de gente al final. Somos de Colorado, un grupo que nació en Zaragoza, aunque bueno, yo soy de aquí de Aliaga. Y bueno, nos conocimos en Zaragoza a través de las clases de Mariano, que es el guitarrista, y ya llevamos 4 años juntos. En verano, como yo soy de aquí de Teruel y aquí es donde más se mueve la cosa por las fiestas de los pueblos y todo eso, pues siempre nos suelen llamar bastante en verano. Y me murmuraste al oído, te
eso lo primero. Y luego hoy ha estado muy animado, está muy animado porque está el mercado de artesanos y al final ha venido mucha gente. Tengo cara bonita, tú ya me crees cara. Y ahora que sí sé que cuando me miras solo ves mi desnudez, olvídate. Pues el día la verdad es que ha ido muy bien, ha sido toda una experiencia, es la primera vez. Sí. Algo distinto lo hemos pasado bien, la verdad. Sí, hoy ha sido esto, pues hace 15 días estuvimos en Río Lobos. En Río Lobos y otros fines de semana pues haremos otras cosas, playa, montaña, donde haga buen tiempo. Próximo viaje, Cádiz. Sí, va a ser ahí. Sí. No lo conocemos y va a ser ahí.